Buenas tardes, 2:01 de la tarde, casi puntuales. Comenzamos en la jornada de hoy en Contexto Radio con este servidor Carlos Arellán Solórzano para revisar la actualidad y también temas de interés del acontecer internacional. Les recordamos que está en sintonía de la 104.9 FM Venezuela News Radio. Nos puedes escuchar a través de este dial y también vernos y escucharnos a través de las transmisiones que hacemos vía streaming, a través de nuestro canal en YouTube Venezuela News Radio y también a través de la transmisión en directo que estamos llevando por la cuenta X de la estación VN Radio 1049 FM. Por ahí también nos puedes ver, nos puedes escuchar. En la jornada de hoy vamos a estar revisando, vamos a estar ampliando el análisis de una cumbre que se va a realizar la próxima semana en la ciudad rusa de Kazán. La reunión, la cumbre de presidentes del BRICS. Esta se va a estar realizando del 22 al 24 de octubre, martes, miércoles y jueves de la próxima semana. Los organizadores ya adelantan que 32 países han confirmado su participación en la reunión y también que 24 líderes, jefes de Estado, habrían ya confirmado su asistencia. También se ha adelantado que 34 países han mostrado su interés, han formalizado su interés en unirse al BRICS de una forma u otra, así dice el comunicado. Esta forma u otra la vamos a conversar con nuestro invitado. A continuación lo tenemos en directo vía videollamada para aquellas personas que nos siguen a través de la señal en streaming. Damos la bienvenida al profesor Sergio Rodríguez Helfenstein a este espacio de En Contexto Radio. Espero poderlo ver a través de la señal en streaming y también escucharlo para aquellos que desde sus vehículos, desde sus casas, a través de los aparatos nos puedan escuchar. Muy buenas tardes, profesor. Ya está al aire, ya lo podemos ver acá en la transmisión en directo por Venezuela News Radio. Bienvenido. Gracias, Carlos. Saludos. Muchas gracias por esta nueva invitación. Profesor, un gustazo siempre verlo y también es una experiencia esclarecedora. Le abre a uno la mente, las perspectivas sobre los distintos enfoques, análisis que usted le imprime a estos temas internacionales. Profesor, como le había conversado en el preámbulo de esta entrevista, quería explorar con usted estos temas desde lo general a algunos temas más específicos respecto al BRICS, porque se habla mucho del BRICS, es una sigla, es una marca que cada vez es de mayor uso en las conversaciones de las personas, pero a veces falta un poco de profundidad. Y para aquellas personas que han escuchado el BRICS, pero que saben que es algo importante, pero no tienen todavía consolidada la definición de lo que se trata el BRICS, empezaría por ahí esta entrevista. ¿Qué le diría a aquellas personas que le preguntarían, profesor, ¿qué es el BRICS? Bueno, Carlos, la respuesta es bastante difícil porque ellos mismos no lo han definido. Hasta ahora es un mecanismo de concertación que se propone tomar medidas, acordar medidas de cooperación, de ayuda, de fortalecimiento de una economía no sustentada precisamente en la competencia, sino más bien en la cooperación, en la búsqueda de mecanismos mucho más horizontales de intercambio entre los países. Así nació como un mecanismo de cooperación en materia económica y financiera. Sigue una estructura tradicional, que eso de alguna manera lo hace interesante porque no estamos, digamos, típicamente hablando de la creación de un nuevo organismo multilateral. No es un organismo multilateral, ¿no? Sería la definición. ¿Cómo? No es un organismo multilateral, a veces llegamos a decir como sinónimo el organismo, la organización, el BRICS, si no es un organismo multilateral. No es un organismo multilateral en los términos tradicionales. Ok. Pero bueno, de eso se trata. Aquí tendríamos que empezar a definir qué es lo tradicional y hasta cuánto sirve.
económico tradicional. Y en esa medida, y creo que es lo más novedoso de los BRICS, que se propone hacer algo distinto, algo novedoso. En la medida del desarrollo de los acontecimientos internacionales, de los acontecimientos globales, los BRICS han ido escalando en su propuesta. No digo en sus objetivos porque todavía los objetivos no están muy claros, pero en sus propuestas han ido ya no solamente incursionando en los ámbitos económico y financiero, sino que también han ido escalando también como un mecanismo, han ido también generando debate como un mecanismo de concertación política, de insertarse en la dinámica global para buscar soluciones a los grandes problemas que aquejan a la humanidad. Entonces eso lo hace novedoso. Y hay una cosa que habría que decir en este caso, Carlos, de algo que es, no algo que es, sino algo que no es, porque lo dejó bien claro precisamente hace 2 días el presidente Putin, cuando dijo que los BRICS no se van a transformar en una organización militar, en una estructura militar. Yo creo, mi punto de vista, como lo estoy viendo yo creo que es en un momento de la historia de la humanidad en que estamos asistiendo a un proceso de transformación estructural del sistema internacional, en una búsqueda de construir algo nuevo, porque lo que existe hasta ahora no ha dado respuesta, no ha sido capaz de solucionar los grandes problemas de la humanidad. Entonces los BRICS se han ido transformando por el gran poder económico que tiene en una alternativa al sistema internacional actual, pero sobre todo en una plataforma que podría, fíjate que todo te lo hago, ¿cómo se llama? Te lo digo en términos de suposición, que podría transformarse en la base para la construcción de un sistema internacional distinto. Pero todo eso es suposiciones. Es lo que uno observa, es lo que uno puede, las conclusiones que uno puede sacar. Pero entiendo que por esa falta de definición, disculpe que lo interrumpa, sería la virtud dentro de lo que cabe del BRICS, que no se parezca a las estructuras clásicas que conocemos, sería la virtud de este organismo, que pudiese avanzar en una dirección distinta a las estructuras conocidas y que no han funcionado. De acuerdo, Carlos, creo que sí, creo que por ahí va. Y yo te diría que desde mi perspectiva hay 2 cosas fundamentales que tienen los BRICS y que lo hacen distinto a lo que haya existido a lo largo de la historia. Y en particular cuando estamos hablando de esto, cuando ya está bastante avanzado el siglo XXI. Uno es que no existe un equivalente a un Consejo de Seguridad, a la existencia de miembros permanentes de un Consejo de Seguridad, y por tanto no existe el derecho a veto. Las resoluciones se definen por consenso, y en ese consenso, no sé, Sudáfrica tiene el mismo peso que puede tener China, Etiopía puede tener el mismo peso que puede tener India, de manera que esto lo hace más democrático. Y avanzar en la democratización de las relaciones internacionales es algo extraordinariamente positivo. Un trato entre iguales entre las naciones, algo parecido a aquel espíritu que inspira la Carta de las Naciones Unidas, donde se supone que cada Estado es igual ante los demás en el concierto del organismo, ¿no? Sí, algo así parecido a la Asamblea General de la ONU. Lo que pasa es que la Asamblea General de la ONU es un circo, no tiene ningún peso de ningún tipo, porque finalmente todo se decide en el Consejo de Seguridad y todo lo deciden los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y todos los demás somos asistentes al circo. Y lo segundo, que a mí me parece muy positivo de los BRICS, de lo que han avanzado los BRICS en estos pocos años de creación, es que los BRICS son mucho más representativos que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los africanos no hay ningún miembro permanente del Consejo de Seguridad que sea africano.
No hay ningún miembro ningún miembro permanente del Consejo de Seguridad que sea latinoamericano o caribeño. No hay ningún miembro del Consejo de Seguridad que sea un país árabe o musulmán. Sin embargo, estos grupos de países ya tienen representación, ya son parte de los BRICS. Entonces, los BRICS, en primer lugar, lo que te decía en el primer punto, es una instancia mucho más democrática, y en segundo lugar, es una instancia mucho más representativa de lo que es el mundo de hoy. Entonces, pero eso ha sido en ese sentido, pase lo que pase, tome la forma que tome, ya hoy, cuando tú lo comparas con lo que tenemos en este momento, ya es un paso adelante, es un paso mucho mejor desde el punto de vista de la vida en el planeta. Profe, para el ciudadano común que va en la calle, que lee los periódicos, que todavía quedan algunos kioscos, redes sociales, repite la palabra BRICS, pero ¿cuáles son los países que integran el BRICS, este universo de países que se están organizando con una vocación, una inspiración un poco más democrática y representativa del crisol que representa la humanidad? Bueno, los BRICS empezaron en 4 países, se llamaban BRIC, que eran Brasil, Rusia, India y China. Posteriormente se incorporó Sudáfrica y se transformaron en BRICS con la incorporación de Sudáfrica. Y el 1 de enero de este año se incorporaron 5 países nuevos. Se incorporó Eritrea y Egipto de África. Se incorporaron los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí e Irán del Asia Occidental. Y se había aprobado el ingreso de Argentina, pero la llegada al poder del presidente Milei impidió que eso se concretara y no se produjo. De hecho, no se llegó a producir el ingreso de Argentina. Profesor, una precisión. Entonces, no sé si es Etiopía. En el caso de África mencionó Eritrea. No, perdón. Etiopía, disculpa, ¿no? Fue un lapsus. Está cerquita de Eritrea. Eritrea está cerca, pero es Etiopía, ¿no? No, fue un lapsus. Ok. Disculpe, no me di cuenta. Sí. Entonces hoy son 10 países. Se aprobó el ingreso, deberían haber sido 11, pero hoy son 10 países. Y como tú decías en la presentación del programa, se sabe que hay hasta 34 países que han solicitado su membresía. Y no sabemos qué va a ocurrir con eso. Tengo dos inquietudes, hablando justamente de los países. Estaba revisando la columna semanal que publica uno de los analistas del Executive Intelligence Resource, Dennis Small, que él hablaba de que el conjunto de los BRICS todavía no estaba cerrada la incorporación de Arabia Saudí. No sé qué información tiene al respecto sobre Arabia Saudí. Él hablaba no de 10, sino de 9 países que estarían conformando el núcleo del BRICS. Y la segunda interrogante es justamente cuando hablaba de que habían 34 países que están interesados en unirse al BRICS, decía también la nota de una forma u otra. ¿Cuáles son esa forma u otra que están planteadas para estos países incorporarse o relacionarse con el BRICS? Bueno, yo no tengo ninguna información con respecto a que Arabia Saudí había desistido de participar. Okay. La aprobación de Arabia Saudí, el ingreso a Arabia Saudí ya fue aprobado. Arabia Saudí manifestó su decisión. Okay. Y yo por eso no escucho mucho esas fuentes extrañas que apuntan siempre a la duda, ¿no? Yo entiendo que Arabia Saudí ha participado en todas las reuniones preparatorias de la cumbre que se han venido realizando prácticamente desde hace un año. Es muy interesante porque se han hecho, por ejemplo, reuniones de parlamentarios de los BRICS. Se han hecho reuniones en materia de cultura, de educación. Una reunión de municipios en Moscú también hubo, una cumbre municipal BRICS, creo que hubo recientemente también. Claro, por eso entonces se está ampliando el ámbito y los saudíes han participado. Okay. Yo no sé si hay alguna decisión de última hora, la desconozco, no podría opinar al respecto. Ahora,
¿Cómo es lo que tú decías? La segunda... ¿Cómo y cuándo? ¿Cómo y cuándo? Ajá, la nota del BRICS, hay 34 países que quieren ingresar y de una forma u otra. Entonces me llamó la atención una forma u otra. ¿Cuáles son los formatos de relacionarse con el BRICS? Bueno, es muy interesante, Carlos. Creo que ahí está la clave del asunto, ese de una forma u otra, porque eso no está definido. Uno de los problemas que tienen los BRICS, o uno de los problemas no, uno de los retos que tienen los BRICS es definir una serie de cosas que no están definidas, como precisamente cuáles son los mecanismos de ingreso, cuáles son los requisitos de ingreso, por qué entra un país y no entra otro. O sea, cuando se produjo este crecimiento del 1 de enero de este año, que fue decidido en la cumbre del año pasado en Sudáfrica, bueno, ¿por qué entró Argentina y no entró Bolivia o Venezuela? ¿O por qué entró Irán y no entró Indonesia? ¿O por qué entró Egipto y no entró Nigeria? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. En esa medida, en la medida que no hay una definición, porque no hay una definición de los BRICS, no hay una carta de los BRICS, no hay un protocolo de los BRICS y no hay un protocolo de ingreso. Entonces se supone que los países entran a partir del consenso, de una propuesta que haga uno de los miembros y que esa propuesta sea consensuada. Y creo que como es natural, cada uno propone a países cercanos, no necesariamente cercanos físicamente, geográficamente, sino que países con los que compartes una serie de principios en el marco internacional, del comportamiento internacional, valores, etcétera, que te hacen avalar la propuesta de ingreso. Por eso uno no entiende por qué se propuso el ingreso a Argentina. O digamos, sí se entiende, pero es una total... No sé, no quiero ni caracterizarlo. Un paso en falso, ¿no? Sí, un paso en falso, pero un paso en falso que era muy... existía la posibilidad de que fuera un paso en falso, se sabía que podía ser un paso en falso, y sin embargo, una instancia como esta decidió correr el riesgo de dar ese paso en falso. ¿Será que se creía que con esta decisión se podía incidir de alguna forma u otra en la elección que estaba en vísperas? Se creyó, se excedió un poco el optimismo de la capacidad de potencia de un anuncio como ese para decirle a los argentinos, bueno, vamos a votar por Sergio Massa y no por Milei, porque bueno, estamos en los BRICS. Bueno, eso fue lo que pensó Lula. Lula pensó eso. No creo que él haya planteado como propuesta de ingreso, no creo que ella le haya dicho a los rusos o a Xi Jinping o a Putin, miren, apoyemos a Sergio Massa de esta manera. Okay. Pero él sí lo pensaba, y él no solo lo pensaba, él lo hizo en agradecimiento a su amigo el anterior presidente de Argentina, Alberto Fernández, que lo visitó 2 veces en la cárcel. Y entonces, como una manera de agradecerle esa visita a la cárcel, Alberto le pidió que se apoyara el ingreso, sabiendo que podía ocurrir, como efectivamente ocurrió, la derrota del peronismo en las elecciones. Pero Rusia, India y sobre todo China no toman decisiones de política internacional para inmiscuirse en asuntos internos de otros países. Entonces, es un paso en falso de Lula, que llevó a los BRICS a cometer un error, un paso en falso, utilizando correctamente tu palabra, lo cual también te da cuenta que hay una fragilidad en los procesos de decisión, y esa fragilidad viene dada porque no existen normas, no existen reglas, no existen principios de funcionamiento. Entonces, bueno, yo me imagino, esto ya es política ficción. Lula dijo, mire, yo propongo a Argentina, y los otros días han dicho, bueno, ellos están en Latinoamérica, son el principal país de América Latina por su potencial económico, por su superficie, por su población, y si están proponiendo a Argentina es porque saben sobre el asunto. Vamos a aprobarlo, vamos a apoyar a Lula, no a Alberto Fernández,
a Lula. A Lula. Entonces Lula llevó a los BRICS a cometer un error garrafal. Entonces no hay requisitos claros, y cuando se habla cuando se plantea esa disyuntiva que tú planteaste muy correctamente, tiene que ver porque en el proceso de preparación de esta cumbre que se va a realizar en Kazán han surgido una serie de elementos que también son declaraciones. O sea, uno tampoco las puede tomar como definiciones. Por ejemplo, hasta hace 6 meses atrás no había un consenso dentro de BRICS respecto de si se producía una ampliación o esa ampliación se posponía para precisamente producir definiciones. Tú sabes que el consenso entre 5 era difícil, sobre todo porque había contradicciones profundas entre India y China. Entonces el consenso era difícil. Ahora ingresaron 5 países más. Entonces el consenso entre 10 es siempre más difícil que el consenso entre 5. O sea, ponerse de acuerdo entre 5 es más, entre 10 es más difícil que ponerse de acuerdo entre 5. Y ahora ingresa otro conflicto, que es el conflicto que existe por la utilización de las aguas del río Nilo entre Etiopía y Egipto. De manera que el conflicto fronterizo entre China y India, ahora se le suma otro conflicto al interior de los BRICS. Todo eso significa negociaciones para la búsqueda del consenso. Ahora imagínate que entre los 34, imagínate conseguir un consenso entre 44 miembros. Entonces, si no están definidos los mecanismos, bueno, un mecanismo de solucionar los consensos es el derecho a veto, por ejemplo. Otro mecanismo es la mayoría simple, la mitad más 1. Otro mecanismo es la mayoría calificada, 2/3. En fin, eso hay que definirlo, porque si no se corre el riesgo de la parálisis. Entonces, eso hizo, por ejemplo, que el presidente Putin planteara la figura de miembro asociado. ¿Qué es eso? No se sabe. ¿Se sería una forma u otra? ¿Qué derechos va a tener? ¿Qué deberes va a tener con respecto a los miembros fundadores? No se sabe. O por lo menos yo no lo sé, no sé si alguien lo sabe. Después, más tarde, el canciller Lavrov dijo que era necesario hacer una pausa y producir definiciones que viabilicen el funcionamiento del BRICS. Entonces, esa pausa va a ser de 1 año, va a ser de 6 meses, se va a producir la pausa. Entonces, esa inexistencia de la idea de que si era necesario ampliarse ya, inmediatamente ampliarse, o ampliarse paulatinamente, o hacer una pausa, o sea, son 3 opciones: ampliarse ya en Kazán, 2, ampliarse paulatinamente, o sea, que ellos digan, bueno, vamos a permitir el ingreso de 10 países por año, o de 5 países por año. Bueno, perfecto. A algunos les tocará dentro de 4 años, ¿sí?, de estos 34 iniciales. O dirán, bueno, no va a haber ningún ingreso antes que nosotros definamos claramente cuáles son las reglas de funcionamiento, cuáles son las reglas de ingreso, cuáles son los requisitos de ingreso, y entonces ahí lo ampliamos. Pero también, Carlos, hay que producir definiciones claras que tienen que ver con la primera pregunta que tú me decías: ¿qué es BRICS? A veces las preguntas más sencillas son las más complejas, ¿no, profesor? Un mecanismo de concertación, de cooperación económica y financiera, se va a incursionar como mecanismo de concertación política. ¿Qué es? Por ejemplo, una cosa que es bien importante, Carlos, muy importante, es que hoy BRICS tiene el mayor potencial energético del planeta. Los países BRICS, cuando tú sumas Irán, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes, Rusia, estás hablando de 4 de los mayores productores mundiales de energía. Si, por ejemplo, llegara a ingresar Venezuela, eso seguiría aumentando. Entonces, tú sabes bien, todos sabemos bien, lo que significa tener el mayor potencial energético y la capacidad política que te da en términos de tomar decisiones a nivel global.
Entonces, Profe, ¿van a hacer valer ese gran potencial energético? bueno, una ¿O no lo interrogante, van a valer? una No interrogante, sabemos. una interrogante bastante pertinente y buena para hacer en este momento una pausa. Una pausa, vamos a identificar la estación y vamos a quedarnos con este interrogante. ¿Qué potencial, qué capacidades añadiría al BRICS un caso hipotético probable de una incorporación de Venezuela a esta plataforma, a este organismo, a esta organización de economías emergentes, una entidad que todavía no tiene una definición clara, una debilidad que al mismo tiempo sería la virtud del BRICS? Es lo que estamos analizando y reflexionando con el profesor Sergio Rodríguez Helfenstein. 2:26 de la tarde. Profesor, no se desconecte, en minutos estamos de vuelta. A ustedes también que nos están escuchando. Pausa musical y volvemos enseguida con más de este tema en Contexto Radio.
2:31 de la tarde, estamos de vuelta con En Contexto Radio. Estamos revisando información, el análisis de qué es el BRICS. Una pregunta bastante sencilla pero compleja de responder, tomando en cuenta las características de esta organización de países. Estamos revisando este tema con el profesor Sergio Rodríguez Helfenstein, quien sigue conectado con nosotros. Profesor, estamos de vuelta. Y dejábamos usted planteaba una interrogante, que era una de las preguntas que también tenía planteada en esta conversación, sobre la posibilidad de que Venezuela pueda incorporarse de una forma u otra al BRICS. Venezuela es parte de esos 34 países que han mostrado su interés en incorporarse a este grupo. Nos hablaba del potencial que ya tiene el BRICS con sus integrantes Rusia, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y se me escapa Irán, potencial energético. ¿Y cuánto daría un salto adelante el BRICS en caso de que se incorporara un país como Venezuela, que tiene la mayor reserva de petróleo del mundo? Buenas tardes, profesor. Sí, Carlos, mira, quiero decir algo terminante, porque yo he hablado de estos temas en otras ocasiones y a veces se malinterpreta, en el sentido de que mis dudas con respecto al funcionamiento de los BRICS significa que casi que yo estoy siendo enemigo o estoy en contra, digamos, del ingreso, que estoy poniendo en duda la posibilidad del ingreso a Venezuela. Nada de eso. Estoy tratando de ser realista a partir de las declaraciones que han hecho los principales líderes de BRICS y las indefiniciones y lo que ha ocurrido. Yo creo, y lo he escrito además, lo he dicho, que creo que es lo mejor que ha ocurrido en términos de la estructura del sistema internacional. Que hoy existe una plataforma, esa plataforma todavía no es otra ONU, pero es una plataforma de inicio. Yo creo que en cualquier caso ingresar a los BRICS es positivo y creo que es una buena decisión por parte del gobierno de Venezuela solicitar el ingreso a los BRICS. En respuesta a eso, el presidente Putin, como presidente pro tempore, ha invitado al presidente Maduro y a otros jefes de Estado a la reunión ad hoc que se va a producir. O sea, Venezuela y los otros 33 países que van a asistir no van a participar en la cumbre de los BRICS. Se va a producir la cumbre de los BRICS y se va a producir una reunión ad hoc de los BRICS o del grupo BRICS con los países que están aspirando a ingresar. Eso no significa que esos países, por el solo hecho de ser invitados, ya entraron a los BRICS. Eso es lo primero. El segundo, creo que en cualquier caso, y más allá de cualquier debate que se pueda producir, más allá de cualquier duda que pudiera existir con respecto a la estructura y al futuro del BRICS, en cualquier caso, ingresar a los BRICS es positivo. En cualquier caso. Y creo que en ese sentido es muy importante que Venezuela haya solicitado su ingreso en esta plataforma. Para Venezuela es muy importante porque Venezuela tiene trascendentes bloqueos, trascendentes sanciones que impiden el normal desenvolvimiento de su comercio y su política exterior, lo cual limita el normal desenvolvimiento de la vida en el país. Estas sanciones limitan ostensiblemente la vida normal de los ciudadanos. Un acercamiento hacia BRICS, una mayor relación con estos países, a partir de criterios y de parámetros, repito, muchos de los cuales no están definidos, pero hay cosas que uno observa porque son definiciones que se producen en las reuniones. Por ejemplo, Carlos, hay una cosa que es muy, muy importante y muy trascendente para el futuro de la humanidad, frente a los cuales los BRICS se han mostrado absolutamente, yo diría, radicales, absolutamente determinantes, que es avanzar hacia la desdolarización. Avanzar hacia la desdolarización es una medida trascendente, una medida que cambiaría totalmente la faz de la tierra. Entonces, hay definiciones que son muy radicales y otras que no son tanto. En esa medida, si Venezuela, por ejemplo, pudiera establecer vínculos con otros países al margen del dólar, cuando estamos sancionados, cuando estamos marginados, cuando ningún banco del mundo quiere trabajar con Venezuela,
entonces nosotros podríamos tener acceso a recursos financieros, a inversión, y podríamos incluso tener acceso a la posibilidad de que nos paguen por nuestros productos con una moneda distinta del dólar. Eso es muy positivo para Venezuela, sería muy positivo. Ahora, ¿qué puede aportar Venezuela a los BRICS? Bueno, hay una cosa que está clara, la energía. Somos la primera reserva mundial de petróleo y la quinta de gas, y eso vendría a sumarse a lo que tú decías anteriormente, esto yo no sé cuál sería el porciento total, pero yo creo que supera ampliamente el 50%. Digo, si unimos Arabia Saudí, Irán, Rusia, los Emiratos Árabes, entonces, y Venezuela, sumaríamos, yo creo, pasaríamos del 50% de la reserva, y eso nos permitiría tener mucha más fuerza para definir políticas en materia energética. Pero no solo eso, Carlos, Venezuela es un potencial exportador de alimentos. Y si nosotros encaramos esta tarea con la seriedad que merece, nosotros en un futuro no muy lejano podríamos tener la exportación de alimentos como primer ingreso de nuestra economía, superando incluso al petróleo. Porque el potencial es gigantesco. Yo he hablado con algunos especialistas sobre el tema y me dicen que tenemos, y que es una cosa de corto y mediano plazo. O sea, en 5 años, entre 5 y 10 años, nosotros podríamos transformarnos en un exportador neto de alimentos. Y nosotros sabemos las carencias de alimentos que hay en el planeta. De manera que también podríamos hacer un aporte sustancial a la lucha contra el hambre, a la lucha contra la pobreza, y podríamos cooperar con los BRICS para que BRICS se transforme en un adalid en la lucha global contra la pobreza. Y eso Venezuela podría ser un aporte fundamental. Y en tercer lugar, creo que hay un valor que es diría 3 y 4, ¿no? 2 elementos más. Uno tiene que ver con la ubicación geográfica. Ubicado en el Mar Caribe, con un pie en la América del Sur, con otro pie en los Andes, con otro pie en el Atlántico. La Venezuela tiene una posición geográfica envidiable como eslabón entre el norte y el sur, entre el este y el oeste. Y en caso de que Venezuela ingresara, un centro pivote, si no ingresa Cuba también, Venezuela sería, dentro de BRICS, el país más cercano a Estados Unidos, lo cual le plantea a Estados Unidos una disyuntiva bastante interesante. Y en cuarto lugar, yo diría algo de lo que se habla poco. Se habla poco no cuando hablamos de BRICS, se habla poco en general. Se habla poco cuando se habla de relaciones internacionales, pero yo lo insisto, que tiene que ver con el valor ético y moral que tiene la resistencia de Venezuela. Nosotros hemos resistido, hemos sido capaces de reformular nuestra economía en condiciones de agresión, de asedio, de bloqueo, y hemos resistido, lo cual le agregaría a los BRICS un potencial ético y moral que no es menor. Claro, hay gente que está pensando en los negocios, está pensando en los millones, está pensando en la energía, está pensando en la guerra, etcétera, etcétera. Pero también hay que pensar en términos de lo que significa, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de los pueblos, el valor que a Venezuela le da el hecho de haber resistido, de estar resistiendo y de estar venciendo. Yo sé que hay gente que menosprecia este tema, pero yo lo pongo en valor. Es una gran valía, yo lo pongo una gran valía porque estaríamos juntos con Irán, que es un país que está resistiendo, estaríamos juntos con Rusia, que es un país que está resistiendo, estamos juntos con China, que también es un país sancionado que está resistiendo. Entonces, Venezuela aportaríamos. Sería como una especie de liga de la resistencia, ¿no? Un espacio de resistencia a la hegemonía occidental. Y eso también es parte de la transformación que está ocurriendo en el planeta.
especie de liga de la resistencia, países de cada una de las regiones del mundo que han estado sometidos bajo este régimen de sanciones ilegales por parte de Estados Unidos. Profesor, además de darnos estas características, estos factores que usted pone en valor, que darían cuenta de lo positivo que sería el ingreso de Venezuela, muy probable, al BRICS, de asociarse de una forma u otra con esta organización de países de economías emergentes, que es una de las definiciones que tenemos como más a la mano de lo que sí es el BRICS. Hablaba del tema muy potencial, telúrico, de impacto e incidencia de esta reunión de Kazán sobre la desdolarización, avanzar sobre la desdolarización. Se ha planteado, se ha hablado de la posibilidad de que el BRICS pueda desarrollar al mismo tiempo algún tipo de moneda común, o eso todavía no está concluido, no está cerrado o no está planteado. Esos debates son complicados, Carlos, porque avanzar hacia una moneda común significa una serie de transformaciones, incluso en algunos casos de carácter constitucional en algunos países. Yo creo que sería un objetivo no deseable. Okay. O sea, perdón, un objetivo deseable, perdón. Pero no lo veo como un objetivo de corto plazo. Yo creo que el solo hecho en esta etapa, en esta primera etapa de consolidación, de expansión, de consolidación, el solo hecho de que los países empiecen a comerciar con sus monedas propias, con monedas al margen del dólar, es una nueva tabla que se pone en el edificio, un nuevo ladrillo que se pone en el edificio del derrumbe de la hegemonía occidental que tiene en el dólar uno de sus pilares tan importantes como es la OTAN. Entonces, debilitándose ese pilar que es el dólar, evidentemente se avanza hacia la construcción de una economía paralela, de una economía que puede servir mucho más a los pueblos, y en esa medida yo sí he visto que hay definiciones muy incisivas por parte de los países BRICS, pero no solamente retórica. Ya hemos visto, por ejemplo, que Arabia Saudí y China están comerciando en sus monedas. Estamos hablando de varios países. Indonesia no es miembro BRICS, pero Indonesia está también comerciando con China en sus monedas. De manera que hay una creciente decisión de los países decisiones ya tomadas en ese sentido. Entonces, tal vez BRICS, tal vez esto, la desdolarización, avisore un mecanismo distinto, necesario para el futuro de los pueblos, que no pueden seguir sosteniéndose en el marco de la hegemonía occidental. Profesor, aclaraba, tomando en cuenta las palabras del presidente Putin, de que el BRICS no es una organización militar, ni pretende ni aspira a serlo, pero si avanzara en función de esta medida financiera de desdolarizar la economía, estaría apuntando contra uno de los instrumentos de dominación política y hasta militar de Occidente. Estas decisiones no pudiesen anticipar el recrudecimiento de conflictos militares de los cuales ya están planteados en el mundo. Es como para hacer una relación entre lo financiero y su materialización en guerras tangibles que se están todavía desarrollando en el mundo. No sé si es muy osada, muy rebuscada mi pregunta. Hay que ser osado, Carlos, en la vida. Porque los que no son osados, los que se quedan con lo tradicional, nunca llegan lejos. Así que hay que ser osado. Y es bueno que hagas preguntas osadas. Ojalá yo pueda también dar una respuesta osada. Mira, Carlos, las relaciones internacionales se ejecutan, se realizan a partir de instrumentos, de diferentes instrumentos. Y entonces hay instrumentos políticos, hay instrumentos diplomáticos, y uno desearía que los instrumentos fundamentales de las relaciones internacionales fueran los instrumentos políticos y diplomáticos, o sea, los instrumentos que conducen a la negociación, al consenso, al diálogo, pero no siempre no es así.
Y no es así precisamente porque hay países que consideran que tienen que imponer sus criterios. Entonces, cuando no tienen ni la fuerza de la negociación, ni la fuerza del consenso, ni la fuerza del diálogo, entonces recurren a los otros instrumentos. ¿Y cuáles son los otros instrumentos? Militares, los de las sanciones económicas, los de la coerción, los del chantaje, los de la amenaza, etc. Estados Unidos en este momento, a mi entender, tiene dos instrumentos fundamentales. Son los dos últimos instrumentos que le quedan de poder para sostener su poder global. Y ojo, que ninguno de esos dos instrumentos es militar. Yo considero que en términos militares, desde el punto de vista estratégico, Estados Unidos ya perdió la confrontación. Hoy, el dominio de la tecnología de los misiles hipersónicos que Estados Unidos y Occidente no tienen es el que define la ecuación en materia militar. De manera que esa ya la tienen perdida. Y de alguna manera no nos vamos a meter en ese tema porque no es tema de esta conversación. Esa es la razón cuando uno observa el accionar de la OTAN en Ucrania y el accionar de Israel en el Asia Occidental, uno se da cuenta cuál es el papel que está teniendo la tecnología de los misiles hipersónicos que solo tienen China, Rusia, Irán y la República Popular Democrática de Corea. Nadie más tiene eso. Entonces, ¿qué le quedan? Le quedan dos instrumentos. Un instrumento es el del dólar, el instrumento financiero, la capacidad que tiene de incidir a través de la moneda fundamental del intercambio global. Por supuesto, si pierde eso, yo no creo que tenga una relación directa con el instrumento militar, pero sí tiene una relación indirecta porque eso profundizaría esa figura de la fiera herida que tiene Estados Unidos en este momento, una fiera herida que da zarpazos, y esos zarpazos son militares precisamente, o pueden ser militares. Entonces, si bien es cierto, yo no establezco una relación directa, sí establezco una relación indirecta entre una cosa y otra, tal como tú la planteas. El otro gran instrumento que tiene Estados Unidos, no lo mencionaste, pero lo digo de paso, es el del aparato, el aparato cultural mediático, el aparato cultural mediático, que es el instrumento junto con el dólar, son los dos instrumentos más poderosos con los que cuenta Estados Unidos y Occidente para mantener su dominio global. Bien, nos quedan 5 minutos, profesor. Estamos conversando con Sergio Rodríguez Helferstein, analista, investigador venezolano, con quien estamos ampliando esta revisión sobre el BRICS, tratando de definir, tratando de acercarnos a una conceptualización Carlos, del BRICS. Diga, profesor. Sí, una cosita ahí que me gustaría acotar a la pregunta, no a esta última, sino a la anterior. Tú decías el tema de la moneda única. Fíjate que es bueno recordar, ¿no? Es bueno recordar. Aquí en América del Sur, a través de UNASUR, se planteó la posibilidad de avanzar hacia una moneda única que hasta tenía nombres. El Sucre, el ¿no? El Sucre, que no era exactamente una moneda única, pero era un mecanismo de compensación que en el fondo actuaba como tal. Sistema Unificado de Compensación Regional, creo que era. Exactamente. Sistema Unificado de Compensación Regional, exactamente. Entonces, y eso está acompañado de otras iniciativas como la creación del Banco del Sur y otras iniciativas en materia económica y financiera. Y hay que recordar que eso no se pudo concretar porque Brasil y el presidente Lula lo objetaron. No olvidemos eso. El Sucre no salió porque Lula lo objetó. Entonces, no sé cuáles son las razones. En el caso de América del Sur hay un peso de Brasil, una subhegemonía que ellos hacen valer, que no creo que la puedan hacer valer a nivel global, pero es una situación que ocurrió. Y lo otro que quiero decir también con respecto a esto, Carlos, permítame porque ya quedan pocos minutos y sí me gustaría dejarlo planteado, que es que en este proceso de definiciones para la entrada de los nuevos miembros de BRICS, de los miembros actuales de BRICS, de los 10 miembros actuales de BRICS, el único que no ha reconocido al presidente Maduro es Brasil. Y en BRICS efectivamente no existe
el poder de veto, pero existe la búsqueda de consenso. Y en esa búsqueda de consenso, Lula puede decir: yo no reconozco al presidente de Venezuela y no creo que Venezuela deba estar aquí. Ese es un escenario. Uno de los desafíos. Ese es un escenario que no podemos obviar. Entonces, nosotros también, en particular nosotros, Venezuela, no los otros países, pero nosotros estamos en una situación frágil, a pesar que tenemos el apoyo de China, de India, de Rusia, de los otros países. Arabia Saudí también envió una misiva reconociendo la elección del presidente. Claro, entonces, bueno, como se define en una situación en forma de consenso, bueno, no sabemos hasta cuándo Brasil está dispuesto a romper ese consenso para imponer los criterios que emanan de Europa y que son los que ellos están ejecutando en América Latina. Profe, nos queda un minuto, pero me gustaría su apreciación con respecto a si le parece casual o no, ya en el tema de lo simbólico, la escogencia de una ciudad como Kazán, que se entiende que es como un epicentro, uno de los lugares de Rusia donde confluyen varias culturas, un crisol de nacionalidades a lo interno de ese país, y que es prácticamente como la postal del mundo que quisieran proyectar. A pesar de las diversidades, conviven todos en comunión. ¿Sería Kazán también un mensaje que envía al mundo a partir del BRICS? Un minuto. Sí, mira, varias décadas estudiando a Rusia y también estudiando a China me muestran que el valor de lo simbólico en estos dos países es muy alto. Y que, como decía mi abuelita, no da ninguna punta, no mete la aguja si no tiene hilo. No hay nada casual, Carlos, no hay nada casual. Efectivamente, como tú dices, Kazán, la ciudad de Kazán, es una conjunción de culturas. Ahí hay un mensaje muy claro, pero además Kazán es una ciudad de mayoría musulmana. Ahí también hay otro mensaje. Y creo que sí, yo comparto contigo la apreciación que hace en el sentido que también la definición de la ciudad expone también, además, a una idea de descentralización, de sacar los eventos de Moscú y de San Petersburgo y buscar también dentro de ese país tan gigantesco otros centros que aprovechan estos eventos también para darse a conocer en el mundo. Bien, 2:54 de la tarde, hemos llegado al final de esta interesante conversación, como le decíamos al comienzo, con el profesor Sergio Rodríguez, de que siempre aporta, nos esclarece, nos abre la mente, nos brinda otras perspectivas, y de verdad quiero desde acá agradecerle su disponibilidad, habernos brindado la oportunidad de compartir esta amable e interesante conversación. Profesor Sergio Rodríguez Helfenstein, investigador, analista, fue diplomático y entiendo que también hasta militar retirado, ¿no, profesor? Ya para el cierre. Bueno, yo... Con experiencia en Nicaragua. Sí, yo estudié en una academia militar en Cuba y después participé en la Guerra de Liberación de Nicaragua y de alguna manera también en El Salvador. Mucha historia tiene, profesor. Pudiésemos concertar un día otra entrevista para hablar sobre estas interesantes experiencias. Agradecido. Gracias, Carlos. Saludos a los compañeros también que hacen posible este programa. Bien, escuchábamos al profesor Sergio Rodríguez Helfenstein, 2:55 de la tarde. Cerramos así esta emisión de En Contexto Radio. Ustedes están en sintonía de los 104.9 FM. Nos escucha y nos ve también a través de nuestras cuentas oficiales en las redes sociales, en X y en YouTube. Estuvimos transmitiendo en directo y este material lo puede revisar una vez nuestro equipo de producción y técnico lo postee en el canal de YouTube para que siga revisando los aspectos que le hayan parecido interesantes, todos creo yo, que nos ofreció el profesor Sergio Rodríguez Helfenstein durante esta hora de interesantísima y esclarecedora conversación sobre los BRICS. Esperamos haber podido contribuir con ustedes para abundar la información sobre esta organización que todavía carece de definición, pero aparentemente en esa debilidad también reside una gran virtud, la virtud de no parecerse a
lo conocido y que no ha funcionado esto en el ámbito multilateral. Con esta reflexión termino. Este servidor Carlos Arellán Solórzano, agradecido. Nos escuchamos y nos vemos con el favor de Dios el próximo miércoles, cuando esté en desarrollo justamente la reunión del BRICS en Kazán. Ricardo Miranda, nuestro operador en los controles, usted ya toma el mando. Y con esto concluimos.